¿Y si te dijera que la ciencia moderna, con todo su progreso y descubrimientos, ha estado ocultándote la verdad más profunda sobre tu propia existencia? Una verdad que no es una teoría nueva, sino una sabiduría antigua que vive dentro de ti desde el momento en que naciste. Carl Gustav Jung lo descubrió una noche de 1913, cuando tras meses de pesadillas recurrentes decidió hacer lo impensable, rendirse ante ellas. Esa noche, en su estudio de Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, Jung cerró los ojos y permitió que su conciencia descendiera hacia aquello que tanto le aterrorizaba. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del alma humana. Estaba sentado a mi escritorio, reflexionando sobre mis temores, cuando súbitamente sentí que la habitación se llenaba de una presencia indefinible. Escribiría después en su libro rojo. Y entonces comencé el descenso. Jung no estaba teniendo una crisis psicótica como la psiquiatría tradicional hubiera diagnosticado. Estaba en realidad atravesando el umbral que separa la conciencia ordinaria de las profundidades del inconsciente colectivo. Ese océano de arquetipos y símbolos que compartimos todos los seres humanos. En ese momento crucial, Jung descubrió lo que la ciencia moderna sigue negándose a reconocer. Existe un lugar dentro de nosotros donde habita algo que solo puede describirse como lo divino. No hablamos de una entidad externa, un ser barbado que juzga desde las nubes. Hablamos de una realidad psíquica tan poderosa y transformadora que las palabras comunes no bastan para describirla. Jung la llamó el sí mismo, el arquetipo central de la psique, el núcleo organizador de nuestra totalidad. ¿Por qué la ciencia contemporánea se resiste tanto a explorar esta dimensión? La respuesta es simple y, a la vez, profundamente perturbadora, porque aceptar la existencia de este centro sagrado en la psique humana significaría admitir que el materialismo científico es incompleto. Significaría reconocer que existe una dimensión espiritual en nuestra naturaleza que no puede reducirse a reacciones bioquímicas o conexiones neuronales. Piensa en María, una paciente real que llegó a mi consulta tras años de tratamientos psiquiátricos fallidos. Brillante científica, había construido su vida entera sobre los pilares del pensamiento racional. Sin embargo, repetidamente soñaba con una figura femenina luminosa que la llamaba a un templo subterráneo. «Es solo un sueño absurdo», me dijo, en nuestra primera sesión, probablemente causado por algún desequilibrio hormonal o una sinapsis defectuosa. 3 meses después de trabajar con estos sueños, desde la perspectiva junguiana, María tuvo una experiencia que ningún medicamento había logrado proporcionar. Un profundo sentido de integración y propósito. Es como si hubiera estado buscando en lugares equivocados, me confesó. Lo que necesitaba no estaba fuera, sino dentro. La historia de María no es excepcional. Es el reflejo de una búsqueda universal que la modernidad ha intentado silenciar, pero que emerge con fuerza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Jung lo sabía, y por eso su trabajo fue tan revolucionario y, a la vez, tan resistido por el establishment académico. Cuando Jung habla del proceso de individuación, ese camino hacia la integración de todos los aspectos de nuestra psique, no está simplemente describiendo un procedimiento terapéutico. Está revelando un viaje iniciático, una peregrinación interior hacia ese centro divino que habita en nosotros. Es el mismo viaje que han descrito los místicos de todas las tradiciones, pero articulado en el lenguaje de la psicología moderna. El encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra, escribió Jung.
Esta afirmación aparentemente simple contiene una profunda verdad espiritual. No podemos acceder a lo divino que habita en nosotros sin antes confrontar y aceptar nuestros aspectos más oscuros y rechazados. A diferencia de las espiritualidades superficiales que promueven solo luz y amor, Jung nos muestra que el verdadero camino espiritual implica descender a nuestros propios infiernos. Considera esto. Cada vez que reprimes un pensamiento que consideras inaceptable, cada vez que niegas un sentimiento que te parece impropio, estás construyendo un muro que te separa no solo de una parte de ti mismo, sino también de esa dimensión sagrada que Jung descubrió. La sombra no es solo el repositorio de nuestras tendencias negativas, es también la puerta que debemos atravesar para llegar al sí mismo. Carlos, un empresario exitoso, vino a terapia porque, a pesar de tener todo lo que socialmente se considera deseable, dinero, estatus, familia, sentía un vacío existencial profundo. «Vivo una vida que no reconozco como mía», me dijo en su primera sesión. Durante nuestro trabajo, Carlos descubrió que había reprimido sistemáticamente su naturaleza creativa y compasiva para asumir el rol del hombre fuerte y racional que su entorno esperaba. Al integrar estos aspectos rechazados de su personalidad, comenzó a experimentar momentos de lo que él describió como una conexión casi mística con algo mayor que yo. Lo que Carlos estaba experimentando desde la perspectiva junguiana era el despertar del sí mismo, ese centro divino que había permanecido oculto bajo capas de condicionamiento social. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, un centro organizador de la psique que tiene características que las religiones tradicionalmente han atribuido a lo divino: totalidad, eternidad, sabiduría integral. Este descubrimiento es revolucionario porque reconcilia la espiritualidad con la psicología, el mito con la ciencia, lo arcaico con lo moderno. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste, cuando Jung se atrevió a entrar en las profundidades de su propia psique durante su crisis de 1913 a 1918, período que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. Estaba realizando un acto de valor extraordinario. Estaba adentrándose en territorios que la ciencia moderna consideraba peligrosos o ilusorios. Sin embargo, lo que encontró allí no fue caos o locura, sino una inteligencia ordenadora, una sabiduría primordial que se expresaba a través de símbolos y arquetipos. Una de las revelaciones más poderosas de Jung fue que el inconsciente no es simplemente un depósito de contenidos reprimidos, como había propuesto Freud. Es una dimensión viva y creativa de nuestra psique que busca constantemente comunicarse con nuestra conciencia a través de sueños, visiones, sincronicidades y manifestaciones creativas. Y en el centro de este inconsciente colectivo, como un sol negro alrededor del cual orbitan todos los arquetipos, se encuentra el sí mismo. Imagina por un momento que pudieras ver tu psique como Jung la veía, no como un mecanismo biológico, sino como un universo interior con sus propias leyes, entidades y dinámicas. Verías que las fuerzas que actúan dentro de ti no son meros impulsos o instintos, sino energías que buscan integración y significado. Verías que tus sueños no son residuos aleatorios de la actividad cerebral, sino mensajes de esa sabiduría interior que intenta guiarte hacia tu totalidad. Ana, una artista de 42 años, soñaba repetidamente con un niño que le ofrecía una llave dorada, pero cada vez que intentaba tomarla, el niño desaparecía. Durante nuestro trabajo junguiano, Ana comprendió que ese niño representaba al puer aeternus,
el niño divino, un aspecto del sí mismo que intentaba ofrecerle acceso a su creatividad más auténtica. La llave dorada simbolizaba la posibilidad de desbloquear aspectos de su ser que habían permanecido dormidos. Cuando Ana comenzó a honrar este símbolo a través de su arte, experimentó lo que describió como una apertura hacia una fuente de creatividad que parece no tener fin. Lo que estaba viviendo era el contacto con esa dimensión sagrada que Jung había descubierto. La experiencia religiosa es absoluta, es indiscutible. Solo se puede decir que nunca se ha tenido una experiencia semejante, a lo cual tu interlocutor te responderá: lo siento, pero yo sí la he tenido. Y con esto terminará la discusión, escribió Jung. Con estas palabras estaba reconociendo que el encuentro con el sí mismo tiene las características de una experiencia luminosa, sagrada, que transforma fundamentalmente la manera en que percibimos la realidad. ¿Has tenido alguna vez un momento en que sentiste una conexión profunda con algo más grande que tú? Un instante en que el tiempo pareció detenerse y experimentaste una claridad o paz inexplicables. Si es así, es posible que hayas tenido un atisbo de ese centro divino del que hablaba Jung. La ciencia contemporánea tiende a descartar estas experiencias como estados alterados de conciencia, sin significado intrínseco. Pero Jung nos mostró que son vislumbres de nuestra naturaleza más profunda. El proceso de individuación, ese viaje hacia la integración psíquica que Jung describió, no es simplemente un camino hacia el bienestar psicológico, es un camino de iniciación espiritual que nos conduce hacia ese centro divino que habita en nosotros. Y como todo camino iniciático, implica pruebas, desafíos y transformaciones. La primera de estas pruebas es el encuentro con la sombra, esos aspectos rechazados de nosotros mismos que hemos relegado al inconsciente. Teresa, una maestra dedicada conocida por su paciencia y bondad, descubrió durante su terapia junguiana que había reprimido completamente su ira y su capacidad de poner límites. Siempre me han dicho que soy un ángel, me comentó, pero en mis sueños aparece constantemente una mujer salvaje que grita y destruye todo a su paso. En lugar de interpretar estos sueños como señales de una patología, los abordamos como mensajes de su psique que buscaban integración. Al reconocer y aceptar su ira legítima, Teresa no solo mejoró sus relaciones interpersonales, sino que también comenzó a experimentar lo que describió como momentos de conexión espiritual, que antes me eran inaccesibles. Lo que estaba ocurriendo era que, al integrar su sombra, Teresa estaba eliminando uno de los principales obstáculos en su camino hacia el sí mismo. La segunda prueba en este viaje es el encuentro con el ánima, para los hombres, o el animus, para las mujeres, las representaciones del sexo opuesto en nuestra psique. Jung descubrió que estos arquetipos funcionan como intermediarios entre la conciencia y el inconsciente profundo, y su integración es esencial para acceder al sí mismo. Ricardo, un ingeniero de 50 años, comenzó a prestar atención a sus sueños donde aparecía repetidamente una mujer misteriosa que lo guiaba a través de paisajes desconocidos. Al principio, intentaba racionalizar estas imágenes como simples fantasías. Sin embargo, al trabajar con ellas desde la perspectiva junguiana, Ricardo comenzó a desarrollar aspectos de su personalidad que había negado: su intuición, su sensibilidad, su capacidad de conexión emocional. Es como si hubiera descubierto una parte de mí que siempre estuvo allí, pero que nunca me permitieron expresar, me dijo en una sesión. Lo que Ricardo estaba experimentando era la integración de su ánima, ese puente necesario hacia las profundidades donde habita lo divino. La tercera y quizás más desafiante prueba es el encuentro con lo que Jung llamó
la sombra del sí mismo. Esos aspectos del arquetipo central que resultan abrumadores o incluso aterradores para el ego. Es el equivalente psicológico de lo que las tradiciones místicas han llamado la noche oscura del alma. Lucía, una psicóloga de 45 años, experimentó durante meses sueños recurrentes en los que se enfrentaba a una presencia luminosa tan intensa que resultaba casi insoportable. «Siento que me disuelvo ante esa luz», me comentó angustiada. «Tengo miedo de perderme a mí misma». Lo que Lucía estaba experimentando era el encuentro con aspectos del sí mismo que amenazaban las fronteras de su identidad consciente. Al aprender a relacionarse con esta energía de manera gradual, Lucía no solo superó su miedo, sino que comenzó a experimentar lo que describió como momentos de gracia en los que siento que soy parte de algo infinitamente más grande y sabio que mi pequeño yo. Lo que estamos describiendo no es solo un proceso terapéutico, es un camino de transformación espiritual que Jung redescubrió para el mundo moderno. Y lo revolucionario de su enfoque es que nos permite recorrer este camino sin tener que adherir a dogmas religiosos específicos. Jung nos mostró que lo sagrado no necesita ser impuesto desde fuera. Emerge naturalmente desde dentro, cuando creamos las condiciones para su manifestación. Estas condiciones incluyen la disposición a escuchar la sabiduría de nuestros sueños, esos mensajeros nocturnos que, como Jung descubrió, a menudo saben más que nuestra conciencia diurna. También implican estar atentos a las sincronicidades, esos momentos en que el mundo exterior parece reflejar misteriosamente nuestros procesos internos, sugiriendo una interconexión profunda entre la psique y la materia que la ciencia convencional aún no logra explicar. Javier, un arquitecto de 38 años, me relató una experiencia significativa. Estaba atravesando una crisis existencial profunda, cuestionándome el sentido de mi trabajo. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, entré impulsivamente en una librería antigua que nunca había visitado. Sin saber por qué, me dirigí a una estantería específica y tomé un libro. Era un volumen de Jung que hablaba exactamente sobre la crisis de la mitad de la vida que yo estaba experimentando. Al abrirlo, encontré subrayado un pasaje que parecía escrito especialmente para mí. Para la mentalidad científica convencional, esto sería simplemente una coincidencia. Para Jung, era una sincronicidad, una manifestación del principio acausal conectivo que vincula eventos aparentemente no relacionados a través de su significado. Y para Javier, fue el inicio de un viaje hacia ese centro divino que cambiaría radicalmente su vida. Si la ciencia moderna se ha centrado en el cómo del universo, Jung se atrevió a preguntar por el por qué, por el sentido y el propósito. Y descubrió que las respuestas a estas preguntas fundamentales no se encuentran en los laboratorios o los telescopios, sino en las profundidades de la psique humana, en ese centro divino que todos llevamos dentro. La tragedia de nuestra cultura contemporánea es que ha perdido el contacto con esta dimensión sagrada interior. Buscamos desesperadamente significado y trascendencia, pero lo hacemos en lugares equivocados, en el consumismo, en el éxito social, en las distracciones tecnológicas. Y sin embargo, como Jung descubrió, lo que anhelamos está más cerca que nuestro propio aliento. Es el centro mismo de nuestro ser. Paula, una ejecutiva de alto nivel, vino a terapia porque, a pesar de su impresionante éxito profesional, sentía lo que describió como un vacío que nada logra llenar. Sus sueños repetidamente la mostraban perdida en enormes centros comerciales, buscando desesperadamente algo que no podía nombrar.
A través del enfoque junguiano, Paula comenzó a reconocer que esa búsqueda frenética representaba su intento de encontrar fuera lo que solo podía hallarse dentro. Gradualmente, aprendió a escuchar a su sabiduría interior, a honrar sus sueños y a crear espacios de silencio en su vida agitada. Un día, después de una meditación profunda, me dijo con lágrimas en los ojos: «Por primera vez he sentido que estoy completa, que no necesito correr más. Hay algo dentro de mí que siempre ha estado allí, esperando a que lo reconociera». Lo que Paula había experimentado era ese encuentro con el sí mismo que Jung consideraba el objetivo último del proceso de individuación. Y sin embargo, este encuentro no es el fin del camino, sino el verdadero comienzo. Porque una vez que establecemos contacto con ese centro divino, comienza un diálogo continuo entre la conciencia y el sí mismo, un diálogo que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Jung lo expresó claramente cuando escribió: «El sí mismo no es solo el centro, sino también la circunferencia completa que abraza tanto la conciencia como el inconsciente. Es el centro de esta totalidad, como el yo es el centro de la conciencia». En otras palabras, el sí mismo no es solo una parte de nosotros, es la totalidad que somos, incluyendo aspectos que aún no hemos reconocido conscientemente. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para nuestra vida cotidiana. Si llevamos dentro un centro de sabiduría y totalidad, entonces nuestras decisiones pueden ser guiadas no solo por la lógica racional o las convenciones sociales, sino también por esa brújula interior que apunta hacia nuestra realización más auténtica. Santiago, un profesor universitario, se enfrentaba a una decisión profesional crucial: continuar en la seguridad de su posición académica o arriesgarse a escribir el libro revolucionario que había estado gestando durante años, pero que sabía que sería controvertido en su campo. «Racionalmente sé que lo seguro es quedarme donde estoy», me dijo, «pero hay algo dentro de mí que me impulsa hacia lo desconocido». A través del trabajo con sus sueños y la atención a las señales de su mundo interno, Santiago llegó a reconocer que ese algo era el sí mismo, guiándolo hacia una expresión más completa de su ser. Cuando finalmente decidió escribir su libro, lo hizo con la convicción de quien ha consultado un oráculo interior más sabio que su mente consciente. Lo que Jung nos legó no es simplemente una teoría psicológica. Es un mapa para el redescubrimiento de lo sagrado en la era moderna. Un mapa que nos muestra que el camino hacia lo divino no pasa por dogmas impuestos o autoridades externas, sino por el honesto y a veces doloroso encuentro con las profundidades de nuestra propia psique. Este redescubrimiento tiene el potencial de sanar la herida fundamental de nuestra cultura: la división entre materia y espíritu, entre ciencia y religión, entre razón e intuición. Jung nos mostró que estas aparentes oposiciones pueden integrarse en una visión más amplia que honre tanto el rigor del pensamiento científico como la profundidad de la experiencia luminosa. Elena, una científica dedicada a la neurobiología, siempre había considerado la espiritualidad como una forma de pensamiento mágico incompatible con su formación científica. Sin embargo, una serie de sueños perturbadores la llevaron a explorar la perspectiva junguiana. Al principio pensaba que estaba traicionando mi compromiso con la ciencia, me confesó, pero gradualmente comencé a darme cuenta de que estaba expandiendo mi comprensión, no abandonándola. A través de su trabajo con los sueños y símbolos, Elena llegó a una comprensión que integraba su visión científica del cerebro con el reconocimiento de la dimensión arquetípica de la psique. Ahora veo que mi trabajo científico y mi exploración espiritual no son caminos separados,
sino aspectos complementarios de mi búsqueda de comprensión, me dijo en nuestra última sesión. Lo que Elena había descubierto era precisamente lo que Jung intentó comunicar, que la verdadera integración no requiere sacrificar la razón en el altar de la fe, ni negar la dimensión espiritual en nombre de la ciencia. Requiere más bien reconocer que ambas son expresiones de la psique humana en su búsqueda de significado y totalidad. Jung no hablaba de Dios como una entidad externa que impone su voluntad sobre la creación. Hablaba de lo divino como una realidad psíquica, una presencia viva en las profundidades de nuestra psique. Esta perspectiva no niega la posibilidad de una realidad trascendente más allá de lo humano, pero reconoce que cualquier experiencia de lo trascendente está necesariamente mediada por nuestras estructuras psíquicas. Como Jung escribió, el hombre no puede conocer a Dios. Lo que puede conocer es su propia imagen de Dios. Nunca podemos distinguir entre la imagen y la realidad, porque todo lo que experimentamos es psíquico. Para muchos buscadores contemporáneos, esta perspectiva ofrece una tercera vía entre el fundamentalismo religioso y el nihilismo materialista. Ofrece la posibilidad de una espiritualidad arraigada en la experiencia directa más que en la creencia dogmática. Una espiritualidad que honra el misterio sin renunciar al discernimiento crítico. Martín, un antiguo seminarista que había abandonado su vocación religiosa tras una crisis de fe, encontró en la psicología junguiana un camino para reconciliarse con lo sagrado, sin tener que adherir a dogmas que ya no podía aceptar intelectualmente. Jung me permitió comprender que lo que siempre he buscado no estaba en los libros sagrados o en las instituciones religiosas, sino en la experiencia directa de esa dimensión misteriosa que nos habita, me dijo en una sesión. Ahora puedo aceptar que mi camino espiritual es personal y único, y que está tejido con los hilos de mis sueños, mis intuiciones y mis experiencias más profundas. Lo que Jung nos ofrece, en última instancia, es la posibilidad de una espiritualidad madura, que integre en lugar de dividir, que comprenda en lugar de juzgar, que transforme en lugar de meramente conformar. Una espiritualidad que reconozca que lo sagrado no es algo que deba ser impuesto desde fuera, sino descubierto y honrado desde dentro. En un mundo cada vez más polarizado entre fundamentalismos religiosos y reduccionismos científicos, el camino junguiano representa una vía media que podría ayudarnos a sanar las divisiones que amenazan el futuro de nuestra especie. Porque como Jung comprendió, la verdadera amenaza para la humanidad no proviene del exterior, sino de nuestra incapacidad para integrar los aspectos conflictivos de nuestra propia psique. El destino del mundo pende de un hilo, y ese hilo es la psique del hombre, escribió Jung en un momento de claridad profética. Con estas palabras estaba reconociendo que nuestros problemas colectivos, guerras, destrucción ecológica, injusticia social, son, en última instancia, reflejos exteriores de nuestros conflictos interiores no resueltos, y que, por lo tanto, el trabajo de integración psíquica no es un lujo para privilegiados, sino una necesidad urgente para la supervivencia de nuestra especie. En este sentido, el descubrimiento de Jung de ese centro divino que habita en nosotros no es simplemente una curiosidad teórica o una herramienta terapéutica. Es una llave para nuestra transformación colectiva, un camino hacia un futuro en el que lo humano y lo divino, lo personal y lo colectivo, lo científico y lo espiritual, puedan coexistir en una síntesis creativa. Ese futuro no llegará automáticamente. Requerirá que cada uno de nosotros tenga el valor
de emprender el viaje hacia nuestras propias profundidades, de confrontar nuestra sombra, de integrar nuestros aspectos rechazados, de establecer un diálogo vivo con ese centro divino que Jung descubrió. Es un camino desafiante, a veces doloroso, pero infinitamente recompensante. Como me dijo Sofía, una paciente que había recorrido este camino durante años. A veces pienso en cómo era mi vida antes de comenzar este viaje interior. Vivía en la superficie, corriendo de una experiencia a otra, siempre buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro. Ahora, aunque mi vida externa puede parecer menos emocionante para algunos, experimento una riqueza y una profundidad que nunca creí posibles. Es como si finalmente hubiera llegado a casa. Llegar a casa. Quizás esa sea la mejor manera de describir lo que significa encontrar ese lugar dentro de nosotros donde habita lo divino. Es reconocer que lo que hemos estado buscando a lo largo de nuestras vidas, significado, propósito, conexión, amor incondicional, ha estado siempre presente en las profundidades de nuestro ser, esperando pacientemente a que tengamos el valor de mirar hacia adentro. Jung tuvo ese valor. Se atrevió a entrar en territorios que la ciencia moderna consideraba prohibidos o ilusorios. Y lo que descubrió allí fue un tesoro que tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino nuestra cultura colectiva. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Únete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.